Buenas noches. Está con nosotros nuestro amigo y periodista Choyo Bamonte, con quien estamos conversando y vamos a conversar con ustedes también la realidad que tenemos ahora. El audio famoso del Contralor con los ministros de Estado y la falta a la verdad. A mí, Choyo, lo que más me llama la atención son dos cosas. Una es que el Premier de la República nos dijo en todos los idiomas y en todos los foros que él siempre se había abstenido de participar en las negociaciones de Cunturhuasi y Chinchero. Y dos, es la forma como hablan, que yo, si es que no sé que son los ministros, creo que son 4 empresarios que están tratando de un negocio, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Choyo, sobre este triste tema, ¿no? Porque al final es un triste tema. Creo que a pesar de los intentos de gente del gobierno y de quienes han votado por PPK de intentar desviar el tema hacia Alarcón, debo decir primero que Alarcón es un impresentable, un funcionario que no debe estar ni un minuto más. Dicho esto, sí puedo opinar sobre el audio, ¿no? Y decir que la introducción al diálogo, el comienzo, la frase de inicio es totalmente, cuando ellos dicen, creo que Zavala es el que dice incluso, o Vizcarra, dice, hemos venido a ablandar un poco al Contralor que está un poco duro, como una frase coloquial, como una frase facial, pero en el fondo, ese era el motivo de ir a ver al Contralor, ¿no? Que ya había expresado digamos, su disposición a hacer su labor de controlar este contrato, ¿no? Y ellos iban simplemente a hacer lo que la sombra es el fantasma que persigue a PPK y a todos sus actos, que es el lobismo, ¿no? El lobismo no es en absoluto malo, pero el lobismo es, como tú dices, para que lo practiquen las empresas, no el Estado y menos los funcionarios de gobierno. Esos no pueden estar haciendo lobbies, ¿no? Ellos no los hemos elegido para que representen a las empresas y hagan esos lobbies. A ellos los hemos elegido para que justamente nos cuiden de esas empresas y procuren que todos los contratos que se firmen entre el Estado y el sector privado no tengan los beneficios solo para la empresa, sino sean beneficios compartidos o beneficios en mayoría para el Estado. Entonces, y por consiguiente para la población, pero estamos en la gestión justamente de los mayores lobistas. Hace poco en un debate en las redes, varios me decían, pero tú eres pro-fujimorista, o sea, se nos acusan de ser pro-fujimorista porque criticamos a PPK, y esa es una salida muy buena de los PPCausas, pero no justifica para nada este tema, ¿no? ¿Qué puede haberlo llevado a los ministros, qué puede haberlos empujado a perder todo en aventura pro-Chinchero? O sea, es solamente el interés, el que ya tenían seguramente algún pacto bajo la mesa firmado que los ha llevado a esto, ¿no? Porque no hay otra explicación. Nadie los ha empujado a eso, no los ha empujado Keiko, no los ha llevado Becerril, no los ha sentado ahí, ¿no? Se han puesto en las manos del Contralor para que el Contralor haga con ellos lo que quiera, ¿no? Y todo por un proyecto que ya estaba mal visto. Cuando suceden estas conversaciones, ya todo el Perú veía mal al proyecto Chinchero. Entonces ya ellos sabían incluso que el informe estaba ya posiblemente ya en contra de ellos, pero querían tratar de bajarlo, ¿no? Le decían, ¿el informe es penal o administrativo? Le decían. Pero ¿cómo le vas a preguntar al Contralor que te adelante de su informe? Eso es gravísimo, ¿no? Y encima ahora nos pretenden engañar que es un audio que no tiene ninguna connotación, que simplemente fueron a preguntar. Por favor, o sea, estamos escuchándolo, estamos viendo las frases, todos los indicios que apuntan a que evidentemente era un intento de presionar para que salga a su favor el informe o que salga un informe mucho más bajado, ¿no? Era un intento entonces de corrupción, es un intento básico de corrupción de funcionarios, ¿no? Porque le dicen, mira, tú tienes un presupuesto por acá, te lo voy a dar si es que tú me sacas por acá este proyecto.
Y eso es corrupción de funcionarios, eso es lo que justamente criticábamos en todos los gobiernos anteriores. Se suponía que el gabinete de lujo nos iba a librar de todo eso, ¿no? Eran tecnócratas, gente que pensaba de visión del Perú, pero estamos viendo que al contrario, estamos retrocediendo en todo lo que se podía haber avanzado con los gobiernos anteriores, que han sido gobiernos, digamos, regulares, por decirlo algo, por decir ser buenos, pero que aún esos gobiernos regulares han hecho más que este gobierno, que está realmente retrocediendo todo porque su razón de ser es, me parece, una razón de ser empresarial, no una razón de ser estatal, no una razón de ser popular, ¿no? Tienen otro concepto, están trabajando, tienen otras metas, no son las que nos prometieron en las elecciones, y eso es lo que ahora estamos viendo y viviendo, ¿no? Choyo, cuando yo escucho el video, vuelvo a decir, o sea, yo escucho a cuatro empresarios, ¿no? Buscando salvar los negocios que tienen sobre la mesa, ¿no? Aunque estén mal y que le hagan daño al Perú, no importa, pero hay que poner la cara y después vemos cómo la lavamos, frases textuales del ex ministro de Economía. Así es el manejo del Estado, siempre ha sido así, porque recordemos que Jorge del Castillo se fue al cuarto de hotel de Canam también a ofrecerle negocios, ¿no? O sea, el primer ministro del Estado peruano, de un país soberano, acude a una suite a ofrecerle negocios a un empresario extranjero. Nuestro primer ministro y los principales ministros del régimen, y por si acaso el segundo vicepresidente de la República, también entra a ese tipo de negociados y compadrazgos de que tener que sacar negocios privados adelante. De repente estamos equivocados nosotros los ciudadanos que pensamos de que el interés de los funcionarios públicos somos los peruanos, es el Estado peruano. Probablemente la usanza sea que el interés sea la empresa privada y los grandes negocios internacionales. Mira, yo creo, me inclinaría por lo último, ¿no? Yo creo que en los 5 últimos gobiernos, apartando el de Paniagua, los gobiernos han entrado ya con la disposición para hacer negocios y no para gobernar. Simplemente han engañado a todos sus votantes, ¿no? Y han entrado con la disposición de hacer negocios. Alan García, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, ¿no? Alberto Fujimori en su decenio también se dedicó a hacer lo mismo. Odebrecht está en el Perú, creo, 20 años. O sea, Odebrecht está en el Perú desde 1979, Choyo, con una interrupción en su estadía en el Perú entre el 80 y 85 y en el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Son los únicos 2 gobiernos, el segundo de Fernando Belaúnde y el transitorio de Paniagua, donde Odebrecht no tiene ni un contrato ni una adenda firmada por el gobierno. Entonces, si Odebrecht, que es hoy el símbolo de un gobierno corrupto, de los gobiernos corruptos en Latinoamérica, está acá desde hace tantos años y trabajando tranquilamente y poniendo presidentes, manejando elecciones, yo creo que los peruanos todavía no se sacan la venda bien, ¿no? Todavía no saben en qué estamos metidos. O sea, a mí me gustaría saber, por ejemplo, si PPK también fue objeto de, digamos, de un bono de Odebrecht para poder ganar la elección, ¿no? Porque para ganar elecciones se necesita mucho dinero, ¿no? ¿De dónde salió el dinero para hacer la campaña de PPK? Sería una pregunta muy interesante. Bueno, ¿no? ya se sabe de que le dieron a Ollanta Humala, le dieron a Keiko Fujimori, le dieron a la señora Mercedes Arauz, ¿por qué no le van a dar a PPK? ¿No? Le han dado a todos aquellos, según declaraciones del mismo Marcelo Odebrecht, a todos aquellos candidatos y partidos que tenían opción de llegar a la presidencia. Claro, y lo malo es que ese costo de la campaña, ese dinero, al final lo pagan los peruanos, porque después la empresa, entran los gobiernos y la empresa dice, bueno, devuélveme, yo te he financiado tanto, entonces, ¿qué proyectos me vas a dar? Vamos inflando de acá, vamos inflando el otro de allá y voy recuperando todo lo que he invertido en tu campaña, ¿no? Y ese es realmente lo decepcionante y lo frustrante, ¿no? Porque cómo cortar ese círculo vicioso de cada elección, ¿no? Porque los dineros que se juegan en cada elección es alucinante. Tú has visto en la última elección cómo el dinero ha marcado las campañas, ¿no? La forma masiva, cómo han hecho campañas ciertos partidos políticos empujados por estos dineros oscuros, ¿no?
Y para que no te digan fujimorista, Choyo, también se vio marcado cómo la fuerza del tupper pudo imponerse, ¿no? O sea, la dádiva, el regalo, el comprar la conciencia del elector, era en efectivo en muchos casos. Y lo más resaltante de lo que dices de la fuerza del tupper es que a César Acuña se le excluye el proceso y fue acusado justamente de dar dádivas, ¿no? Fue acusado también, y sin embargo a Keiko Fujimori, que hizo lo mismo, la dejaron en carrera. La dejaron en carrera, ¿no? Sin embargo al otro le decía, no, tú has dado y te vas. Claro. Entonces ahí te das cuenta que en las elecciones hay mucho más en juego que simplemente la defensa del voto, ¿no? Hay muchos intereses creados que lamentablemente nos están marcando la pauta. Alguien nos marca la pauta, hay un gran titiritero que nos está marcando la pauta, y creo que es el dinero y son los grandes intereses económicos, ¿no? Sí, es increíble. Yo siempre voy a pensar algo, que el señor Francisco Tábara, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, le debe muchísimas explicaciones al Perú, ¿no? Estas elecciones él utilizó la ley que se le daba la gana, ¿no? Para ti te aplico esta ley, y para ti la nueva ley, mejor contigo la segunda ley. Al partido aprista le regaló 5 congresistas, le regaló una bancada, le regaló el estar en el padrón electoral, y le está regalando 1.700.000 soles anuales. Y lo peor de todo, que yo creo que nadie se da cuenta, es que progresivamente estamos perdiendo lo que es el respeto a la norma. La norma indica una cosa y de repente la autoridad interpreta algo a su favor o a favor de alguien, y te dicen, no, ¿sabes qué? La interpretación se va a hacer así, y si no, hago una ley ahorita, una norma nueva, y procedo, ¿no? Y ya no interesa el respeto a la norma, el que todos estén obedeciendo una norma. De repente alguien te saca algo de debajo de la manga y te engañan pues otra vez, ¿no? Entonces ya hemos perdido totalmente eso. Incluso las autoridades, tú ves acá, el presidente regional Valdés, le dicen, oye, la Contraloría te ha observado en este caso. Dice, bueno, es su opinión, ¿no? Valdés dice, es su opinión de la Contraloría, yo tengo otra versión, dice, yo sí estoy bien, estoy legalmente bien. Y si no se verá en la Fiscalía, pues se verá en el Poder Judicial. César Acuña, es muy preocupante, ha logrado revertir las multas que se le había impuesto a su partido, ha logrado que no se le anule el título en España, siendo un plagio probado, ¿no? Y ha logrado, ahorita está como limpiándose para que su candidatura pueda emerger limpia, ¿no? Probablemente va a lograr que el libro que le plagió a su profesor sea inscrito a su nombre, ¿no? Lo único que le faltaría, falta, ¿no? Porque ya está limpiándose de todo, ¿no? Entonces, es preocupante, porque tú sabes que eso no se obtiene fácilmente, ¿no? Tiene que haber habido miles de razones para convencer, por ejemplo, a los miembros. Sacaron una norma, en España ha sido increíble, acabo de comunicarme con el abogado que puso la denuncia en España por el plagio en la Complutense del título de doctor de César Acuña. Me he comunicado con él esta semana y me dice que él se va a ir a la Comunidad Europea a quejar a la Comunidad de Madrid, que ha sido la que le ha avalado para que no le sea quitado el título de doctor. Me explico. Cuando hace la denuncia el rector mismo, ¿no?, le pide a una comisión que diga si ha habido plagio o no. La comisión dice, sí, dice, es evidente que acá ha habido un mal manejo de las fuentes y por no decir la palabra plagio, ¿no? Dice un mal manejo de las fuentes porque no están contempladas, no constan en el documento, ¿no? Entonces la Comunidad de Madrid, que es una comunidad legal, una comunidad que tiene un órgano legal, le ha dado a su órgano legal para que opine, porque por alguna norma extraña que ellos tienen, este caso ha pasado de ser el caso universitario a la Comunidad de Madrid, que es como decir la municipalidad trujillana, como si un caso de la UNT, un título, pasara a verlo la asesoría legal de la municipalidad de Trujillo, ¿no? Es un caso similar. Entonces, que no tiene nada que ver, pero bueno, lo han hecho así, lo han pasado a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid dice, acá no habla nadie de plagio, dice, entonces no hay nadie que, como nadie habla de plagio, no se le puede quitar el título. Dice, acá dice, hay deficiencias en el manejo de las fuentes, no dice plagio. Es decir, lo están haciendo como, no se ha caído, se ha desplomado, es igualito, ¿no? Dice,
no ha plagiado, ha hecho mal uso de las fuentes. Que es casi prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, ha cometido el plagio, pero lo están diciendo con otras palabras. Entonces, me preocupa muchísimo que estemos siendo engañados vilmente hasta a nivel internacional los peruanos de mil formas, ¿no? Y que las personas que cometen faltas, ¿no? Instituciones, partidos, todos los que cometen faltas, Fuerza Popular, ¿cuántas faltas ha cometido durante el proceso electoral? Sin embargo, no fue sancionado en nada. Todas las personas estas que cometen faltas son perdonados, no son sancionados, les perdonan las multas, les revierten las multas, ganan los juicios. Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué mensaje le das al peruano que todos los días sale a ver cómo gana un sol para llevar a la casa? Que todos los días sale a lucharla, ¿no? ¿Qué mensaje le estás dando? Si ven que el gran poder realmente es el que domina al país, ¿no? Y no como debe ser. No hay un gobierno popular acá, no hay un gobierno de base popular, hay un gobierno que los grandes intereses económicos son los que nos aprietan y son los que todo lo que paga el peruano es solamente para alimentar los grandes intereses. Sí, definitivamente, Choyo. Yo, la verdad, cuando Pedro Pablo sale elegido y en esta segunda vuelta, difícil segunda vuelta, muy complicada, después de mucho tiempo en el Perú se tuvo una elección así tan apretada. Keiko todavía no la asimila, Keiko todavía cree que si los policías votaban ella ganaba. Fuerza Popular, yo la verdad como partido en el Congreso, sí, si bien es cierto, sí se están tumbando ministros, pero es porque le están poniendo todo para que se los tumben, o sea, le están poniendo la pelota en el arco para que vengan y de taquito nada más la metan, ¿no? O sea, no hay un manejo político de la situación. Pedro Pablo puede tener un gabinete de lujo, pero que están aprendiendo a jugar y hacer política, ¿no? Necesitas, por ejemplo, ningún político se sienta a conversar 3 ministros y un contralor y hablan lo que hablan estos señores, o sea, están hablando en un café, ¿no? Tocando cosas coloquiales, es como que si nos sentáramos a hablar de fútbol, pero ellos hablan de negocios, ¿no? Entonces no hay el criterio, el olfato que puede tener un técnico que también en su vida fue político. Y eso es lo que me preocupa. Pedro Pablo sí estuvo en las lides políticas, sí ha sido ministro de varios gobiernos y no tiene manejo sobre su gabinete, no tiene manejo sobre su bancada, no tiene manejo sobre su partido. Lamentablemente, voy a decir algo duro, algo fuerte, la edad a la que ha llegado Pedro Pablo no era la indicada. Me parece que ya está en una edad avanzada. Yo respeto mucho a las personas mayores, pero algunos llegan bien, a esta edad, otros llegan ya, digamos, en merma de sus condiciones físicas, sus condiciones mentales. Es diferente cómo a cada persona le llega a la edad mayor, ¿no? Y me parece que Pedro Pablo ya le ha llegado a una edad que no quiere ya, ni tiene la capacidad para liderar, ¿no? Más bien, me dicen, yo leo mucho los blogs limeños, las noticias de los periodistas de allá, que por ejemplo él no llega a primera hora a Palacio, ¿no? Primero prefiere irse a un club social donde nada, hace deporte, ¿no? Después llega en la tarde, posiblemente llegue a Palacio, y el gobierno lo está dejando en manos de sus ministros, ¿no? Y tú te das cuenta, ¿no? Los ministros manejan, Vizcarra tiene muchísimo poder, Meche Arauz ha perdido un poco de poder, ¿no? No lo tiene tanto, hay diferentes facciones dentro del mismo PPCaucismo, entonces se le ha ido de las manos realmente el gobierno. Él está, tú sabes, a veces sale a declarar algunas cosas que no coinciden con lo que dicen sus ministros. Y tú te das cuenta, digo, pero si el ministro ha dicho otra cosa y él está diciendo otra. Y a veces sale a declarar a medios extranjeros y dice otra cosa distinta de lo que le ha dicho a los medios nacionales. Y después necesita que Cheput salga a traducir, ¿no? Traducción, PPK ha querido decir esto. Entonces yo me doy cuenta que él no está, digamos, en su capacidad de 100% que algún día la puede haber tenido, ¿no? Yo creo que él tiene menoscabado ya porque la edad misma ya no le permite a él liderar
como debería liderar siendo el presidente elegido, ¿no? Yo siempre aposté, Choyo, a que Pedro Pablo Kuczynski, justamente por su edad, bueno, él no tenía lo que sí han tenido sus antecesores, el apetito político de la reelección, ¿no? Él probablemente ha tenido y tiene, creo, todavía la oportunidad de cambiar esa historia que hasta el momento no le acompaña con brillantez su gobierno, pero puede cambiar esa historia y hacer reformas y cambios que permitan a que el Perú primero se desligue de esa famosa cosa de que no hago esto porque mañana no me eligen, ¿no? Y pueda hacer un manejo más técnico, aunque, insisto, lo de este último año no le ha ido muy bien. Todavía no vemos los peruanos que él sepa a dónde quiere llevar el Perú. Estamos todavía como que si estuviéramos empezando, calentando motores, y la economía está parada. El empleo está en franco retroceso, estamos teniendo cada vez mayor cantidad de desempleados. La nutrición infantil, estamos volviendo a índices anteriores. Tal así es el caso que hay muchas personas que empiezan a extrañar a Humala, ¿no? Y eso ya es grave, claro, ¿no? Y todavía Humala creo que ha hecho cosas que nadie lo podría pensar que podría hacer un presidente, pero ya hay gente que lo extraña, ¿no? Y eso realmente es grave. Choyo, vamos a ir a una pausa y seguimos conversando de este y otros temas. Una pausa comercial y regresamos en adelante. Trabajas, pero sabes que puedes progresar. Mejora tu posición laboral con Working Student de ITN Cibertech. Carreras diseñadas para personas que trabajan. ITN Cibertech, creadores de futuro. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cuando le duele o se siente mal, lo más probable es que usted utilice medicina de farmacia o plantas medicinales. Las plantas medicinales funcionan, siempre y cuando sea lo más adecuado para usted. Afortunadamente, usted cuenta con profesionales en medicina natural y alternativa. Soy el doctor José Gutiérrez, médico egresado de la Universidad Nacional de San Marcos. Promoviendo salud, de lunes a viernes al mediodía, por Ozono Televisión, tu nuevo canal de expresión.
Bienvenidos. Conversábamos con Choyo sobre la crisis, porque sí es una crisis de gobierno, aunque no lo quieren ver los miembros del gobierno y sus seguidores. Es una crisis de gobierno y hay que tomarlo en serio. Choyo, ¿qué queda? La renuncia de Zabala y un nuevo gabinete. Por decoro, por decencia, creo que es lo que tendría que pasar. Más que por decoro y por decencia, yo diría que PPK tendría que cambiar al gabinete, hacer grandes cambios en el gabinete, por su misma gestión, ¿no? Porque ya está visto que este grupo de gente no le ha dado resultados, y por el contrario lo ha hecho caer y patinar en varias cosas, ¿no? Y que son gente bien preparada, pero para manejarse en el lado empresarial, no para ser ministros de Estado, ¿no? Son tecnócratas, ¿no? Y que han demostrado que realmente tenían otro tipo de intereses que los que debe tener un funcionario de gobierno, ¿no? Entonces, no estaban pues para el cargo, ¿no? Hay mil peruanos que podrían desempeñarse mejor en esos cargos, porque hay gente que sí lo nombra, si tiene ganas puede sacar adelante el rubro, ¿no? En que lo nombras, ¿no? Te fijan metas, pero estos no, estos patas que están ahorita de ministros solamente tenían en su agenda Chinchero, los grandes proyectos, destrabar, y no les interesa para nada el resto del Perú. El Perú necesita cambios estructurales, totalmente, o sea, yo estoy convencido que necesita cambios estructurales en todo, ¿no? Tenemos que hacer una reingeniería del país, pero si no puedes hacerlo, por lo menos cura al enfermo de los síntomas más urgentes que tiene, ¿no? Y que estás parado, como tú dices, está parado el empleo, la economía está paralizada, la seguridad ciudadana no se ha corregido en lo más mínimo, hay un centralismo totalmente, pues, galopante, ¿no? Que no se puede revertir hasta ahora. El Perú no puede revertir su centralismo de siempre, ¿no? Y ese es un problema grave, ¿no? Durante Humala yo me di cuenta, por ejemplo, que Humala, el APRA, por ejemplo, sí copa instituciones y copa regiones, ¿no? En su manejo político, el APRA siempre ha tenido mucha más astucia para moverse, ¿no? En su gobierno de Alan copó muchas instituciones. Cuando entró Humala yo me di cuenta que a nivel regional, por ejemplo, no cambiaron a ningún funcionario y muchos compañeros de apristas se quedaron en esos puestos durante todo el gobierno de Humala, ¿no? Y nadie los cambió. ¿Por qué? Me di cuenta que Humala se había enraizado en Lima y se volvió centralista, ya no le interesó el resto del país, ¿no? En cambio, ahora PPK está demostrando casi lo mismo. O sea, no le interesa el resto del país y simplemente está dedicado a Lima, a los grandes proyectos, y no asume que ha sido elegido, digamos, para variar la situación del peruano. Por el contrario, la está agravando, ¿no? La está agravando con una mala política, ¿no? Entonces, la única esperanza que podemos tener es que de repente haga un cambio de gabinete y traiga a verdaderos especialistas, que sean tanto políticos como técnicos, ¿no? Y que puedan hacer un cambio, un giro al gobierno, ¿no? No hay otra esperanza que podamos tener, ¿no? Porque si vas a continuar con los mismos, le van a poner igualito la cabeza para que se la corte el Congreso, ¿no? Y la situación política cada vez va a ser más confrontacional, ¿no? Choyo, ¿tú crees realmente que el peruano al momento de votar en el año 2016 quiso un cambio? Las dos opciones que quedaron, las dos opciones que sumaron casi el 70% del electorado, representaban un continuismo, ¿no? Un continuismo económico, un continuismo popular, ¿no? Pero al final el modelo económico que se votó era el modelo económico de Fujimori papá, ¿no? Que lo iba a encarnar Fujimori hija y que lo continuó Pedro Pablo. O sea, yo no estoy muy convencido que el peruano quiera cambiar, está muy cómodo, digamos, en su zona de confort y nos preocupamos muy poco por los menos favorecidos, ¿no? Ahí tienes toda la razón. Yo, cuando comenzó el proceso electoral del 2016, comencé a leer, a escuchar a varios de los candidatos, y al final
lo dije públicamente, ¿no? Me parecía que Barnechea era el que ofrecía el mejor modelo económico porque él pedía revisar el actual modelo, ¿no? Pedía revisar y recomponer todo y desarrollar una nueva estructura productiva en el país. Y me parecía que eso era muchísimo más interesante que continuar con el modelo que tenemos, en el cual solamente las grandes empresas ganan y el peruano sigue, digamos, ganando ahí lo mínimo, pero no desarrolla más, ¿no? Entonces, y tampoco conviertes al Perú en un polo de desarrollo como debería ser. Yo le cuento muchos una anécdota a mucha gente. Yo visité Singapur hace unos años y Singapur en los años 60 era más pobre que el Perú. Sin embargo, ahora es uno de los tigres asiáticos. ¿Y cómo lo ha logrado? Pues entraron políticos muy buenos, visionarios, que cambiaron todo el modelo económico, ¿no? Y comenzaron a hacer cambios tales y lo acompañaron con seguridad ciudadana, lo acompañaron con normas, con una obediencia a la ley. Claro, había una idiosincrasia, ellos son chinos con formación inglesa, hay una idiosincrasia favorable, ¿no? Pero hicieron un cambio revolucionario y cambiaron al país, o sea, sí se puede hacer. Hay que cambiar la estructura productiva y hay que cambiar el modelo económico, eso es indudable, pero lo que estamos viviendo es porque el peruano apostó precisamente, como tú dices, por el mismo modelo de todos. En el fondo, todos representaban al mismo modelo. Casi todos. Casi todos. Casi todos, ¿no? Todos los que llegaron al final... Sí, los dos que llegaron al final, hasta los tres primeros. Hasta los tres primeros tuvieron el mismo modelo económico. Modelo. El peruano no piensa y no hemos sido capaces, a los medios no les interesa, ni los periodistas, ni nadie ha sido capaz de educar al peruano en qué modelo económico le conviene más. Porque si el peruano se comienza a dar cuenta, o sea, si educamos al votante y le decimos, mira, este candidato te ofrece este modelo y este modelo no vas a llegar a nada, este de acá te ofrece, con este te vas al desastre. En cambio, con este modelo de acá, es el más aparente para nuestra economía, ¿no? Porque los especialistas ya han estudiado todas las experiencias, saben cómo se conduce el país, saben cómo llegar a determinados, a determinadas metas. Entonces, el peruano le falta eso. El peruano no piensa. A veces no sé si votará por el nombre, votará por la forma de hacer política, pero no vota definitivamente por el modelo, no se da cuenta del modelo. Yo cuando hablaste hace un rato de la diferencia entre el gobierno de Toledo, el gobierno de Humala, el gobierno del mismo Fujimori en su decenio y de Pedro Pablo con el gobierno de Alan y cómo el Partido Aprista copaba instituciones, copaba regiones, es que de los que has mencionado es el único que gobernó como un partido político, claro, ¿no? Como un partido político tradicional, partido político nacional. Los demás adquirieron membresías electorales, ¿no? Que las cambiaban, en el caso de Fujimori, en cada elección. En el caso de Toledo aprovechó una ola antitotalitarismo, y así Humala también creó su membresía electoral. Pedro Pablo se adueña de un partido político y le pone su nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú tomar un gobierno si no tienes las bases, si no tienes un partido, si no tienes, me dijeron, 114.800 funcionarios en todo el Perú? O sea, es bien complicado hacerlo. Lo que estamos viviendo, el actual desastre de esta gestión, tiene mucho que ver con la falta de estructura partidaria, ¿no? Son cascarones que están ganando las últimas elecciones y que no existen. El mismo partido de Fuerza Popular no existe. Es un cascarón, ¿no? Es un partido caudillista que está alrededor de la figura de Keiko, la figura de Alberto Fujimori, pero anda a ver si funciona como partido político. No funciona como partido político. Se juntan, digamos, para cuando viene el líder, para cuando hay un evento o un aniversario, ¿no? Pero no funciona como partido político. Y el que era partido político, o han caído, digamos, en decadencia, o como el APRA, ya se ha visto afectado por sus propios, digamos, está en los estertores de un autosuicidio, ¿no? De un suicidio político, porque ellos mismos se están matando entre ellos al pretender quedarse con las pocas cuotas de poder que hay dentro del APRA, ¿no?
cuando no se dan cuenta que si no están unidos no van a hacer nada absolutamente, o sea, van a ser desaparecidos del mapa. Yo creo, Choyo, que tendrían que empezar a desligarse la figura de García urgente y volver a revisar cuál era su ideología, ¿no? ¿Por qué fueron formados? ¿Por qué están aquí? ¿No? Mientras no hagan eso, van a seguir peleándose por migajas. Y esa es la realidad. Choyo, hablamos de partidos políticos y eso me lleva, en los pocos minutos que nos quedan, a analizar un poco la performance de nuestros congresistas liberteños. Tenemos 7 congresistas que se eligió en el año 2016, que acaban de terminar su segunda legislatura. ¿Alguien se salva? Yo diría que el único que ha intentado hacer algo, ¿no?, ha sido Salaverry, con 2 o 3 acciones que han tenido que ver con la libertad, ¿no? El resto no le he visto absolutamente nada. Ahora, ¿por qué Salaverry ha podido hacer eso? Ha sacado, creo, lo de Alto Trujillo. Pero ese niño tiene varios padres, ¿ah? A ese niño hay que hacerle un ADN. El tema del Alto Trujillo, por ejemplo, lo presenta Richard Acuña en su anterior legislatura, el tema del Alto Trujillo, claro. Pero no camina y se archiva, ¿no? Entonces, Salaverry lo vuelve a proponer porque... pero antes lo plagia Elías Rodríguez. Antes también Elías Rodríguez lo vuelve a presentar, pero eso es lo que yo le digo a mucha gente, que deberían utilizar a Salaverry, porque Salaverry está en una posición realmente ejecutiva, o sea, él es vocero, tiene a favor su bancada, ¿no? Está en el entorno de la cúpula de Fuerza Popular, entonces para él es fácil llevar adelante un proyecto y que sea aprobado, y como lo ha hecho con el caso del Alto Trujillo, él agarró el proyecto, lo ha hecho rápidamente, incluso convocó al ministro Zavala, lo hizo llevar al Congreso y el tema corrió rápidamente, ¿no? Cuando salió la ley aprobada, inmediatamente Richard Acuña dijo: gracias, mi proyecto fue aprobado, ¿no? Pero él decía medias, porque en realidad él sí hizo el esfuerzo de que esa ley se apruebe, pero no tenía pues los votos. En el Congreso, para mí es básico quién tiene los votos, ¿no? Si tú pretendes hacer algo de labor, tienes que tener una votación o tienes que tener un manejo de gente, ¿no? En la cúpula del partido de Keiko Fujimori también está Rosa María Bartra, y creo que de repente es vicepresidenta del Congreso, es la primera vicepresidenta del Congreso. Pero Rosa María tiene otra visión, me parece. ¿Sabes qué? Yo creo que Rosa María, como no ha vivido los últimos años en la libertad, como que no tiene los contactos necesarios dentro de la región. No, yo le podría decir sobre Rosa María que ella ha desarrollado más su vida política en Chimbote. Sí. Y en Nuevo Chimbote, donde ha sido funcionaria en la municipalidad. Luego tuvo un problema por allá, y cuando tuvo los problemas allá, porque tuvo denuncias, se vino a la libertad, ¿no? Cuando ha tenido los problemas políticos allá, porque ella, si mal no recuerdo, perteneció al partido político de Guzmán Aguirre. Correcto. En Chimbote. Entonces, al tener esos problemas, porque fue denunciada siendo parte de la gestión municipal, ella vino a Trujillo, pero ya ha venido a Trujillo recién, y no tiene efectivamente ni los vínculos, ni los contactos, ni tiene también, a pesar que tiene menos raigambre en Trujillo que en la sierra de Trujillo, ¿no? De donde ella proviene, donde tiene vínculos familiares, ¿no? A ella le interesa mucho más el tema de la sierra trujillana, liberteña, que el mismo Trujillo o el mismo La Libertad, ¿no? Entonces, eso no le ha dado manejo, y ella se nota que no tiene mucho interés por el tema regional ni el tema provincial acá, ¿no? Y eso se nota en su accionar, ¿no? No ha hecho nada realmente en su gestión. Los otros 2 congresistas, Octavio Salazar y Luis Yica, no han hecho tampoco absolutamente nada que haya sido visible a favor de la región, ¿no? En absoluto, ¿no? Realmente Salazar, nada, ¿no? O sea,
Ni a los medios declara, por último. O sea, Ni siquiera viene, y Jica, bueno, vive acá, se le ve algún fin de semana, pero en Salazar creo que radica en Lima, ¿no? Entonces, ese problema pues cuando los partidos te colocan los candidatos y no son producto de digamos, de un trabajo de base, ¿no? En que las bases se ven representadas, la base dice, esta persona es la que me va a representar y esta es la que mejor, sino que el partido designa, ¿no? De la cúpula designa, estos son los que van a ocupar los puestos, ¿no? hay un sentimiento entre los apristas de la libertad, que yo he conversado con algunos de ellos, algunos incluso alcaldes provinciales, y tienen el sentimiento de que Alianza para el Progreso tiene 3 congresistas en el Parlamento, ¿no? Que Elías Rodríguez está más vinculado a César Acuña que al mismo partido aprista. ¿Tienes esa lectura o es simplemente la amistad que tiene Elías Rodríguez con Richard y con el mismo César Acuña? Me parece que es una alianza empresarial. En la cuestión de los huaicos, cuando hubo una semana o 2 semanas después de los huaicos que las autoridades pretendieron engañarnos que estaban trabajando, saliendo con escobas, a barrer las calles, ¿no? Tú lo veías a Elías al lado de Luis Valdés, ¿no? Lo cual políticamente, aparte de incorrecto, era incomprensible, ¿no? Porque Valdés, al contrario, había sido pues objeto pues, de 1000 acusaciones en la época de los huaicos, de ineficiencia. Y en cambio, Elías parecía que lo respaldaba, ¿no? Con su presencia. Estaba incluso más que Richard Acuña, estaba al lado de Valdés, ¿no? En muchos de los eventos post-huaico. Pero para mí es una alianza de algún tipo asociativa que no tiene que ver con lo político. Tiene que ver con las construcciones, ¿no? Tiene que Tendría ver que con ver algunas constructoras ligadas constructoras. a los congresistas, ¿no? Me dice, por ejemplo, que a mí me gustaría saber, por ejemplo, la lista de quiénes son los dueños de las maquinarias que se alquilaron para retirar todas las toneladas de basura, ¿no? Que dejó el Huaico. Esa lista podría estar ligada a varios congresistas, ¿no? Esa lista de maquinarias, ¿no? Entonces, por ahí me parece que va esas alianzas, ese tipo de alianzas. A mí siempre me ha parecido inconsistente que los congresistas tengan constructoras, ¿no? Y que encima ni siquiera es su rubro laboral, ¿no? Yo soy médico y ¿por qué voy a tener una constructora? Lo más lógico es que tenga un consultorio, ¿no? O una clínica, pero no una constructora. Eres abogado y no tienes bufete de abogados, no tienes oficina de abogado, pero sí tienes 2 constructoras, ¿no? Y probablemente son las que construyen en los municipios donde mi partido ha sacado alcaldes. Claro. Entonces, esas cosas la población también se va dando cuenta, ¿no? No, a Alianza por el Progreso se le ha demostrado que formó varias empresas que trabajaron tanto con Vázquez Llamo como con Daniel Marcelo, ¿no? Empresas que eran financiadas con plata de la UCB, ¿no? Que funcionaban en locales del UCB y que hacían obras para allá y que eran formadas por trabajadores del UCB y catedráticos que incluso ni siquiera sabían, creo, o habían dado el nombre nada más para que funcionara la empresa. Eran empresas cascarón, ¿no? 2 cositas para terminar, Choyo. Luis Carlos Santamaría le mandó un mensaje a Paul Rodríguez, ¿no? El alcalde puedo ser yo, pero tú no das para alcalde, das para segundón. Das para primer regidor, teniente alcalde, no das para más. ¿Es correcta la lectura de Luis Carlos? Y Paul le ha respondido, ¿no? Le he dicho que él es... Le he dicho que él más bien se deje de hacer vida social o que esté junto a César Acuña haciendo vida social, ¿no? Que no es hijito de papá. Que no es hijito de papá, le ha respondido, ¿no? Están en pleno tira y afloja para ver quién es el candidato. Ambos, digamos, tienen la fuerza para hacer la lucha, ¿no? Por un lado, Luis Carlos se dice que tiene muy buen apoyo en Lima, ¿no? En la dirigencia de Lima. Tiene también el potencial económico, ¿no? Y por otro lado, Paul tiene también el manejo económico, tiene al parecer buenos fondos y también tiene el apoyo de las bases de acá, que eso siempre ha sido la fuerza de ellos, ¿no? De él y de Elías, que es su socio
Tiene el apoyo del IAS, de la ¿no? conquista, ¿no? Y que tienen bases que los, digamos, los mueven y que los apoyan a ellos, ¿no? ¿Quién sería mejor candidato? ¿Quién sería? Yo voy a ponerlo del lado del competidor, no necesariamente personalizando en quién habla, sino quién es más fácil de vencer. Bueno, a mí me parece que Paul todavía no ha tenido ese nivel de confrontación provincial, ¿no? O sea, él va a dar un salto, porque él ha sido distrital. En cambio, Luis Carlos, siendo bueno, de familia política y teniendo habiendo sido regidor, habiendo tenido una campaña provincial, tiene más experiencia en política, me parece. ¿Crees ¿no? que repita la misma performance de la campaña anterior? Quedó con casi 20% de la intención, no de la intención, de la elección final. ¿Crees que realmente pueda volver a tener esa campaña? Y teniendo en cuenta, Choyo, que no alcanzó, pues, ¿no? Claro. O sea, tener el 20%, sí, son casi 130.000 votos, pero no alcanzaron. Claro. Me parece que puede él estar comenzando con la mitad de ese porcentaje, no creo que tenga ese porcentaje como un voto duro. Él podría estar empezando con un 5 o 10%, ¿no? Y su crecimiento va a depender de lo que ofrezca, ¿no? El trujillano me parece que va a esperar mucho qué le ofrecen y cómo se lo ofrecen, porque las malas experiencias lo están haciendo un poco, digamos, mirar bien a quiénes van a ser los candidatos, ¿no? Entonces, va a fijarse mucho en quién es, en qué está ofreciendo, cómo se lo está ofreciendo, cómo va a llegar a cumplir eso, porque el Lidio definitivamente fue, digamos, una decepción para todos, ¿no? Entonces, está haciendo que el votante en la próxima elección vaya a tener muchísimo cuidado, ¿no? Tengo esa esperanza, ¿no? En otra de las tiendas que tenemos en la región y básicamente en Trujillo, ¿Vázquez Llamo o Daniel Marcelo? Yo ahí veo que Daniel Marcelo ha tomado, digamos, más fuerza por el tema de las denuncias y la actuación de Vázquez Llamo durante los huaicos, que fue decepcionante en su totalidad, y me parece que ahí agarró fuerza. Además ha sido Daniel empoderado Marcelo. por César Acuña, poniéndolo como coordinador provincial, ¿no? Eso ha sido determinante para mí, ¿no? Para ver quién va a ser el candidato. Ahora, en APP puede pasar de todo, ¿no? Porque no olvides que también que Vázquez Llamo, siendo el alcalde de Víctor Larco, ha dado muchas facilidades a la familia Acuña en muchas cosas, ¿no? Porque la familia Acuña se desempeña en esa zona, ¿no? UCB está ubicada en la zona, ellos viven en esa zona, tienen un montón de facilidades, tienen mucha relación con Vázquez Llamo, ¿no? O sea, puede eso también mandar al último, ¿no? De alguna manera. Pero me parece que Daniel Marcelo sí ha hecho una mejor gestión que Vázquez Llamo. ¿La elección para alcalde está entre esas dos agrupaciones que hemos mencionado o hay la posibilidad del outsider? A mí me gustaría mucho que hubiera la posibilidad de un outsider, pero me decepciona mucho cuando veo las marchas, las convocatorias para marchas, en que el trujillano no va mucho, ¿no? Es como si el trujillano no le interesara o estuviera ya desde antes, digamos, hecho para la derrota, ¿no? Y que simplemente no va a participar y no va a trabajar en que haya un outsider, ¿no? Porque para que haya un outsider se necesita también un votante, digamos, que esté dispuesto a romper esquemas, ¿no? Esa idiosincrasia esa todavía no la veo que se maneja, a pesar que en un momento lo vi favorable porque después del Huaicos, la gestión de Lidio y la gestión de Valdés, sobre todo de Super Valdés, fue muy criticada en las redes y vi que muchísimos trujillanos querían pues un cambio en la política trujillana, ¿no? A raíz de eso. Pero después eso lo he visto que como que se ha apagado y todos han vuelto a su zona de confort y nadie está preocupado todavía del tema. No hay movimientos políticos que vayan creciendo, ¿no? Entonces todavía no lo veo. Yo tengo una visión ahí, no sé si comparto. O sea, en la próxima elección probablemente esté, y yo lo grafico así, la billetera y 14 candidatos, ¿no? Cuando haya la billetera y 14 candidatos, la billetera gana por la dispersión electoral.
¿no? Claro. Y yo siempre he pensado incluso que el partido de la señora Rosa Núñez es parte del proceso de dispersión electoral, ¿no? Claro. Porque pongo uno más para dividir, mientras tanto yo me fortalezco. Habremos entendido los trujillanos que ese es el sistema de juego y podremos en algún momento aglutinar fuerzas para ganarle a la billetera. Yo creo que esta elección sí se va a poder intentar hacer eso, porque el tema de la gestión de Luis Valdés es realmente penosa, ¿no? Ha demostrado y está en la labor de los medios y los periodistas demostrar lo ineficiente, lo inecto que es y que toda la culpa la tiene el partido que ganó esa elección y cuyo líder se fue dejándonos a este funcionario mediocre, ¿no? Entonces, hay que hacer ver esa responsabilidad, ese manejo que se tuvo del gobierno regional, como no les interesó abandonar a la región a la deriva, y que ahora pretendan regresar a gobernar esa región o pretendan gobernar la ciudad. Yo creo que no debería darse, pero esperemos que el trujillano reflexione y piense, y también la labor de los medios, de los periodistas, de hacerlo ver, ¿no? Perfecto, Choyo, muy amable por haber compartido con nosotros, de haber absorbido todas estas preguntas que hemos ido planteando, esta conversación muy amena.